Bienvenidos al Reino Unido. Tierra de exquisita cocina, apasionante vida nocturna y amantes de los animales. Pero por encima de todo, una tierra de libertad. En 2003, Tony Blair y George Bush comenzaron a propagar esta libertad en Irak. 3 autobuses salieron de excursión hacia la base militar estadounidense de Fairford, Gloucestershire, para manifestarse contra la guerra. Por el camino fueron parados para un control rutinario de tráfico por más de 100 policías con equipos antidisturbios. Los agentes los retuvieron 2 horas y registraron hasta el último rincón. ¿No hay nada aquí que pueda hacerme daño? ¿O a usted? ¿Nada afilado? Tengo llaves y algunas otras cosas. ¿Cree que alguno de nosotros llegará a la manifestación? No voy a contestar. Tenemos un trabajo que hacer y lo haremos. Perdonen, se han olvidado algo. En la operación descubrieron algunas mascarillas de papel, tijeras y varios soldados de juguete. Dicen que a causa de los objetos incautados no podemos ir a Fairford porque podría haber una alteración del orden público y nos van a escoltar de vuelta a Londres. Esto es ilegal. Tengo que hablar con... No nos dejan salir. La policía está bloqueándome la puerta. Han puesto a 3 personas. Esto es un vehículo en marcha. Quiero hablar con su superior. Hay 5 policías empujando la puerta para cerrarla. Me están grabando. Legalmente no pueden hacerlo. No nos dejan salir del autobús para ir al baño. La gente se marea. El conductor está asustado porque la policía lo ha amenazado. Han amenazado con detenerlo. Y la gente se desespera. Parece que nos hubieran secuestrado. Adiós a las libertades. En 1933 se produjo un incendio en el Reichstag, el Parlamento alemán. Hitler declaró que había sido un atentado de los comunistas y utilizó los medios de comunicación para propagar el miedo y el pánico. Luego aprobó el decreto del Reichstag, una ley antiterrorista que proclamaba es permisible restringir los derechos de libertades personales. Esto eliminó los derechos a tener un juicio justo y la libertad de expresión. En 1938 se implantó el sello J para identificar las tiendas judías. Y en la noche de los cristales rotos, destrozaron sus escaparates y comenzó el Holocausto. Como nadie podía protestar, Hitler pudo crear el estado totalitario más brutal del mundo. En 1939, Alemania invadió Polonia y el Reino Unido, y Francia le declaró la guerra. Una generación fue devastada con la esperanza de que las venideras pudieran vivir sin tiranía. En 1945, los aliados alcanzaron la victoria y dijeron nunca más. Para proteger al mundo de la guerra, tenían que proteger al ciudadano del Estado. Si Hitler no hubiera arrebatado las libertades al pueblo alemán, este podría haber impedido que llevara a Alemania a la guerra.
En noviembre de 1950, los líderes de los países europeos devastados por la guerra se unieron para tratar de prevenir que esos horrores volvieran a ocurrir. La Convención Europea sobre los Derechos Humanos, cuyo artífice fue Winston Churchill, contenía la protección fundamental de los individuos contra su propio gobierno. Permanecería intacta en el Reino Unido durante los siguientes 50 años. A new dawn has broken, has it not? En 1997 no veíamos el momento de despedir al Partido Conservador. Llegada la hora, apareció el hombre. Tony Blair no era un político, era una estrella de cine. When the Labour Party was founded, I've always wanted to do this on the stage at the Usher Hall. It's great. Inglaterra estaba encantada y Tony se mudó a Downing Street. La nación estaba en buenas manos. El nuevo laborismo aprobó más leyes que cualquier otro gobierno de la historia y en solo 10 años creó 3.000 delitos nuevos. Es ilegal suplantar a un controlador de estacionamiento. Ni se le ocurre importar patatas de Polonia. Y ya es delito detonar una bomba nuclear. Pero los atentados terroristas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 le dieron a Tony Blair su oportunidad de actuar en la escena mundial. And the world is grateful for all that Great Britain has contributed in the war against terror. Thank you. Good job. Para proteger a la nación del terror, el gobierno de Blair aprobó una serie de leyes que también minaban nuestras libertades fundamentales. If, God forbid, any terrorist act happens in this country, believe you me, people are not going to be asking whether this legislation is too draconian, whether it's too great an incursion into people's civil liberties. No one's going to be saying that to me. They're going to be saying, are you sure it was tough enough? El 7 de julio de 2005, subí a un tren en Finsbury Park, al norte de Londres, para mi desplazamiento habitual al trabajo. Tenía un nuevo empleo en el West End. Y de repente, todos estábamos cubiertos de un hollín negro y grasiento, de sangre. Había gente sangrando, con cristales en los pies, gente muy mal herida llorando. Yo decía, vamos, ya casi hemos llegado. Vamos a protestar al metro de Londres porque ha sido un día nefasto y cosas así para que no cundiera el pánico. We will not allow violence to change our societies or our values. Blair siempre ha dicho que no permitiría que los terroristas cambiaran nuestro modo de vida, pero están cambiándolo y no son los terroristas los que lo hacen, es el gobierno. Right. We've had the Terrorism Act of 2000, the Anti-Terrorism Crime and Security Act of 2001, the most recent Prevention of Terrorism Act 2005, the changing of the law to allow terrorist suspects to be detained. We've also modernized our extradition laws. We will extend the use of control orders. Should legal obstacles arise, we will legislate further. Que no cunda el pánico. Una persona subió a mi tren con una bomba. Otras 900 mantuvieron la calma y atendieron a los demás. Miles de personas quisieron ayudarnos. Londres volvió al trabajo al día siguiente, lo superó. Desde entonces no hemos tenido otro 7J. Se puede hacer. Si yo hubiera muerto, no me gustaría que destrozaran la Constitución en mi nombre. Let no one be in any doubt. The rules of the game are changing.
Tony Blair. La libertad de expresión a veces implica escuchar cosas que no quieres oír. Tony Blair evitó este problema en el Congreso del Partido Laborista al prohibir cualquier mención a la guerra de Irak. Walter Wolfgang es miembro del Partido Laborista desde antes de que naciera Blair. Tiene 83 años. Hasta el año pasado no supe que estuvo refugiado de los nazis. Fue al Congreso Laborista e hizo la mejor intervención. Dijo tonterías. Cuando Stroh recapituló, fue demasiado para mí y estallé gritando tonterías. Entonces alguien gritó, dejad en paz al viejo, y la tomaron con él. We want you to leave the premises. On what grounds? On grounds of causing an eruption in the arena. I'm sorry. You can't make me leave the premises. I've got a right to my views, as Jack has got a right to his. Agredieron a Steve Forrest, pero tiene una constitución fuerte y las magulladuras desaparecieron en 15 días. ¿Le pegaron? Sí, sí que lo hicieron. No chance. Come on, this is private. Stop this, you're breaking my camera. Well, police have asked you to move. Can you move? Walter fue detenido en virtud de la ley antiterrorista. Creen que si controlan el Congreso, controlan la opinión pública, pero no. Y por supuesto, el efecto fue exactamente el contrario. I'm really sorry. That should not happen. Not in any circumstances at all. And look, I wasn't even in the conference center at the time. That's fine, sir. You can make your protest. Just thank goodness we live in a democracy and you can. El peligro es que creen una atmósfera en la que la protesta pública sea cada vez más difícil. Ahora pueden multarle por discrepar con el gobierno en cualquier parte del país. No hace falta expresarlo en voz alta para sentir el largo brazo de la ley. Desde luego no se me ocurrió que fuera a ofender a nadie cuando nos pusieron una multa. Empezamos como los principales proveedores de la Alianza del Campo. La chica de 20 años a la que detuvieron iba caminando y le dijeron que se cambiara la camiseta. No era más que una chica de 20 años muy guapa. Le dijeron que se quitara la camiseta y respondió bromeando, no sea tonto. Le contestaron que lo decían en serio, que tenía que quitarse la camiseta y se fue llorando después de ser intimidada por la policía. Quizá no me hubiera equivocado si me dijeran cuál es la palabra ofensiva aquí. ¿Y cómo fueron las ventas después de esto? Pues un bombazo. ¿Sabe que le pueden detener por llevar eso? Bueno. Si no existe la libertad de expresión, ni el derecho a reunirse, no existe el derecho a controlar al gobierno. El gobierno se convierte en incuestionable. Se supone que el gobierno debe responder en la Cámara de los Comunes, donde nuestros representantes electos trabajan incansablemente por nosotros. Game, set and match. One more time. Debemos poder manifestarnos y protestar, y llevar nuestras reivindicaciones al centro del poder político del Reino Unido sin permiso de la policía. Según la ley de crimen organizado y policía, actualmente es ilegal manifestarse a menos de 1 kilómetro del Parlamento, salvo que se tenga autorización de la policía. Seguro que he cometido muchas equivocaciones en mi vida, pero ser parte del crimen organizado no es una de ellas. Probablemente pase algún tiempo en prisión, puede que 1 o 2 semanas, porque no rellené ni firmé un impreso pidiendo permiso a la policía para recordar a los muertos.
Aquí mismo, el 25 de octubre, vino la policía y me dijeron que tendrían tolerancia cero. Volví atrás y me encontré con Maya. Sin duda ninguna te van a detener. Y te pasan cosas por la cabeza. Piensas en cómo afectará tus oportunidades laborales. Y luego pensé, no creo que quiera tener un trabajo que me castigue porque me hayan detenido y acusado por algo en lo que creo. Maya y Milan celebraron una conmemoración en Downing Street. Leyeron los nombres de los civiles iraquíes y los soldados británicos que habían muerto desde la invasión de Irak. Por suerte había 14 policías allí. Y nos detuvieron, nos metieron en una furgoneta y nos llevaron a Whitehall, a la comisaría de Charing Cross. Maya, una chef vegana de Hastings, se convirtió en un personaje popular. ¿En qué clase de sociedad vivimos cuando una mujer como esta, que no me parece que sea una amenaza para nadie, es detenida por la policía por manifestarse pacíficamente? Creo que alguien como Maya podría enfrentarse... Pero ella no. Hacer esa manifestación... La procesaron por eso. Lo que me gustaría saber en detalle es por qué la policía negó la autorización. En realidad informamos a la policía con una semana de antelación. Y cuando llegamos ya nos estaban esperando. Recuerdo que te llamé y te dije, mamá, será mejor que compres hoy los periódicos. Me preocupa la seguridad de Maya. Soy una cobardica para trepar por vallas y saltar alambradas o para enfrentarme a un Rottweiler. Soy demasiado cobarde. En el aniversario de su primera detención, Maya y Milan intentaron celebrar otra conmemoración ante el Parlamento. Hoy estoy un poco más nerviosa porque obviamente la policía se ha preparado para nosotros. Como una de las organizadoras del acto, puede caerme una sentencia de 51 semanas de cárcel. Ahmad Khalad Hussein, de edad desconocida. Murió el 19 de marzo de 2006. Teniente Tom Tansel, 27 años. Murió el 27 de octubre de 2006. Hola. Esto es un folleto con un aviso de manifestación no autorizada. Es un resumen y le informará de todo lo que necesite saber. Aquí tiene, tome uno. No pasa nada, es para su información. Perdón. Uno de los fines de tener a un policía de uniforme es la prevención del delito. El policía británico es amigo de todo excepto de los delincuentes. Aprende que los policías son los servidores y no los amos del pueblo, y que su deber es estar dispuesto siempre a proteger y tratar amistad con todos los que necesiten ayuda. ¿Sabe que la ley de crimen organizado y policía no es compatible con los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, libertad de expresión y de reunión? Solo le estoy dando esto para que pueda leerlo. Quizá lo podamos discutir más tarde. ¿No le parece que eso es incompatible con la libertad de expresión? Solo los estoy repartiendo. Por favor, léalo y ya lo discutiremos luego. ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal aquí? La policía no corrió riesgos con estos reincidentes, así que Maya y Milan fueron detenidos de nuevo. Creo que estoy dispuesta a ir a la cárcel por el principio de defender nuestras libertades civiles. Y creo que al pagar la multa estás diciendo, sí, soy culpable, y no estoy dispuesta a hacerlo. 2 días después, Tony Blair también recordó a los difuntos en el cenotafio. No pidió permiso, pero por fortuna no fue detenido. You know, when I pass protesters every day at Downing Street, and believe me, you name it, they protest against it. I may not like what they call me, but I thank God that they can call me what they want to call me. That's freedom. Entonces, ¿por qué se prohíben las manifestaciones ante el Parlamento? En junio de 2001, Bryan empezó su protesta pacífica contra las sanciones impuestas a Irak. Durante los 4 años siguientes, el gobierno detuvo y procesó a Bryan repetidas veces.
Pero Bryan ganó siempre y el ministro del Interior, David Blunkett, cambió la ley. Agosto de 2005, la Ley de Crimen Organizado y Policía prohibió las manifestaciones ante el Parlamento sin autorización. Pero como la protesta de Bryan comenzó antes de la ley, solo él fue eximido. El Ministerio del Interior recurrió y ganó. 78 policías visitaron a Bryan. No sé lo que les pagan por hacer este trabajo sucio. Actúan como los nazis, en mitad de la noche. La zona de protesta de Bryan se restringió a 1 metro por 3. La justificación de la policía fue: los terroristas pueden esconder bombas en las pancartas. Si mi intención fuera ser un terrorista suicida en Whitehall, rellenaría el impreso, lo enviaría y me mandarían un certificado. Y cuando la policía viniera a ver mi protesta, les enseñaría el certificado y les diría: tengo permiso. Y entonces me haría estallar. Firmar un papel no protege a nadie de nada. Un solo manifestante, como individuo, necesita un permiso para manifestarse. Y pensamos qué pasaría si un grupo de personas decidiera manifestarse individualmente, pero juntos. Vamos a presentar las solicitudes y las inscribirán. Si la policía quiere convertirnos en una nación burocratizada, jugaremos. ¿Qué tienes ahí? Orgullo gótico. Esto es fantástico. Está la sobrepesca del bacalao, que la guerra sea ecológica, el mal uso gubernamental de la policía, una protesta por la falta de fondos para planeadoras y otra pidiendo más leña a los parlamentarios en los tabloides. ¿Saco mi impreso? Madre mía, fíjate. Las tartas son nuestras armas en la lucha por las libertades civiles. Desde luego, y creo que todos los detalles importantes están en la tarta. Pienso que sí, pero me gustaría que lo fotocopiaran. No cogerá la tarta, pero ha accedido a transcribirla. ¿De qué es la tarta? Bizcocho de frambuesa. El ministro del Interior ya tiene la potestad de convertir cualquier parte de Gran Bretaña en zona libre de manifestaciones. Esto es particularmente útil en Yorkshire para proteger la base militar estadounidense de elementos subversivos peligrosos. Las primeras detenidas bajo la nueva ley fueron 2 abuelas, Helen y Sylvia. Decidimos venir aquí y desafiar la ley entrando en la zona protegida de la base. Nos han acusado en base al artículo 168. 128, perdón. Hemos conseguido entrar porque, aunque han colocado una verja para evitar que entren vehículos, no se han dado cuenta de que hemos entrado a pie. Así que la hemos rodeado y, por supuesto, ellos tendrán que atrincherarse dentro. Ley de organización criminal y policía. No, nos han acusado por el artículo 128 de la Ley de Crimen Organizado, Helen. No, criminal. Parecía muy nervioso porque decía que habíamos hecho historia. Éramos las 2 primeras detenidas y ellos eran los 2 primeros agentes que detenían a alguien por esa ley. Vamos a cantar. Pero es como si fueran más retorcidos. No son muy claros. Perdón. ¿Se ha escondido el sol? No, es que... Ovejas, son ovejas. Vaya, hay alguien en la puerta. Pero aún así son más estrictos y nos hacen la vida más difícil. Pero para ello se trata de evitar que la gente proteste. ¿Puedo saber qué están haciendo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, gracias. Hasta ahora. No hay por qué. ¿Por qué hasta ahora? Pues porque han venido 2 policías y nos han interrumpido. Obviamente están grabando. ¿Pero para qué? ¿Para algo en concreto? Para los premios olímpicos. Ya, pues tendré que apuntar algunos datos suyos. ¿Tenemos que darle nuestros datos? Pues sí. ¿Y en base a qué artículo va a hacerlo? Tenemos la autorización del artículo 44 para registrar todo y a todos. Se refiere a la Ley de Terrorismo de 2000. Puedo registrarlos y apuntar sus datos. ¿Eso lo autoriza? Bueno, están en un lugar que autoriza... Así que van a aplicar esa ley.
El artículo 44. Estamos en mitad del campo. Justo delante tienen una base. Yo le estoy dando la espalda a gente. No se trata de eso, está justo delante de una base. Podría volverse y mirarla. ¿Y para qué lo voy a hacer si ya lo sé? ¿Y usted también? Bueno, ya le he dado mis razones, no voy a discutir. Usted decide, ¿quiere darme sus datos o no? ¿Qué quiere saber? Su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento. ¿Tenemos amnesia? ¿Puede darme sus datos? La policía ha utilizado la ley de terrorismo para registrar a más de 100.000 personas, aunque ninguna era terrorista. Bueno, pues muy bien. Disfruten del resto del día. Buena suerte con su acto olímpico. ¿Ves lo que te digo? No le hemos dicho nuestros nombres. Es lo que cree la mayoría de la gente, que tienen que aguantarse, aunque tengan una razón para pedírnoslos. Las libertades y los derechos civiles que tenemos en este país se han construido porque la gente estaba dispuesta a sufrir para lograrlos. Ha sido la gente corriente la que ha hecho eso. A principios del siglo XX, las sufragistas creían que la única forma de transmitir su mensaje era la desobediencia civil, y funcionó. En la década de 1980, Margaret Thatcher introdujo un impuesto per cápita en el Reino Unido. Esto molestó a algunos y a resultas de ello el impuesto fue abolido. Si el gobierno deja de escuchar, el pueblo puede llegar a cualquier sitio para hacerse oír. El cambio climático es un asunto grave. La industria aeronáutica es la contaminadora que crece más rápido, así que quisimos hacer una protesta pacífica. No estábamos gritándole a la policía, no nos comportábamos agresivamente. Para mí es muy importante que nuestras hijas no hayan hecho nada que supusiera un peligro para alguien. Soy sacerdote cristiano. Algunos de vosotros quizá no lo seáis, así que concentraos en algo importante para vosotros. Quedaos con eso un momento, inclinad la cabeza para que parezca que rezáis. Con una táctica nueva en el aeropuerto de East Midlands, el reverendo Malcolm Carroll celebró una ceremonia por todos los que habían muerto ese año a causa del cambio climático. Nos enviaron a un negociador de secuestros. Pero no teníais ningún rehén, ¿no? No. Estuvieron retenidos en la pista durante 4 horas con un equipo de intervención armada a su lado. Luego los llevaron a un centro de detención, los retuvieron 1 día y medio y no se les permitió llamar a sus padres. Los tuvieron en régimen de aislamiento esas 36 horas, separados en distintas celdas de la policía. Obviamente estaba en una celda en ese momento, pero mi hijo estaba en casa. A las 2:45 de la madrugada lo despertaron dando golpes y gritando «¡Policía!». Creo que uno de los agentes llevaba un arma. ¿Cuántos policías? 5. Y es algo que como padre evidentemente no quería ocasionar a mi familia. Los propios policías, en primera línea, se dejan invadir por esa atmósfera que no marca una distinción clara entre la protesta pacífica y el terrorismo. Nos soltaron uno a uno en mitad de la noche en un sitio que no conocíamos y nos dijeron que no se nos permitía reunirnos con los demás. Los pusieron en la calle después de medianoche sin dinero ni móviles y les dijeron que si hablaban entre sí volverían a detenerlos. Pero hacemos protestas totalmente sencillas, seguras, pacíficas y obvias, y de repente nos llega esta bota de policía dirigida políticamente. Cuando por fin me dejaron salir, me di cuenta de que se habían llevado mis escritos y todo, que habían registrado mi casa y mi compañero estaba muy asustado. Me decía que nunca volvería a hacer algo parecido. En realidad, tampoco yo quiero que lo haga. O sea, realmente no quiero que lo vuelva a hacer. Y por tanto, no quiero que tenga que volver a hacerlo. ¿Lo volveríais a hacer? Sí, sin duda. Pero el año que viene. Este trato, aunque es preocupante y siniestro en cierto modo, aún dista mucho del terrible trato que sufre mucha gente en todo el mundo por emprender acciones políticas.
Pero, sin embargo, nosotros tenemos que ver los pequeños pasos que hay entre tener libertades civiles y no tener ninguna. Para proteger la industria aeronáutica, Ellen y Rose fueron acusadas de conspiración, lo que podía acarrearles una condena bastante larga. Pero algunos habitantes de Brighton cometieron el error de usar ese patrimonio democrático ante una empresa armamentística estadounidense. Somos los ciudadanos de Brighton y Hove, inspectores de armas, y hemos venido a inspeccionar armas de destrucción masiva de Edo MBM. Parecía una tontería manifestarse en Londres para presionar a un gobierno que ya sabíamos que estaba totalmente comprometido a ir a la guerra, cuando en nuestro patio trasero estaban fabricando los sistemas de guiado utilizados para cometer esas atrocidades. Nos gustaría ver qué están haciendo en la fábrica. Fabrican circuitos, seguramente muchos de ellos nunca han visto una bomba. Mi hija ya estaba al frente de este tema, y por eso me hice muy consciente de la importancia de manifestarse localmente. Puedo hacerlo un poco más grande, Linda. John Catt es un pintor de 82 años que sirvió en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. John y su hija Linda asisten regularmente a las manifestaciones ante la fábrica de armas de Edo. La compañía respondió fuerte y nos dijo que pediría una orden preventiva. Esta orden ocuparía una zona extensa. En principio, la zona que querían ocupar era un parque público. Así que si estabas en un parque público con una chapa en contra de las armas, te podían trincar por infringir la orden. ¿Era una orden contra todo el mundo? Era una orden contra todo el mundo en una zona pública. A consecuencia de ello, uno de los que habían participado en la manifestación no pudo volver a su propia casa durante mucho tiempo. Un hombre que llegó a ser muy conocido en las manifestaciones, llamado Mark Lynch, fue la persona que empleó Edo MBM para entregar las órdenes. Orden número 1, entregada. Orden número 2, entregada. Pare, señor. Orden número 13, entregada. No, gracias. Está tirando basura. Orden número 14. Me está tomando el pelo. ¿Es usted agente de...? Lo he visto empujar a ese hombre. Eso que ha hecho está muy mal. Aquí se está aplicando una orden. La orden dice que tienen que estar en aquel lado. Si se niegan a despejar la calzada, podrían ser detenidos. Si sale de ahí y causa una obstrucción de la carretera, será detenido. ¿Una obstrucción de la carretera? ¿Y qué se cree que hacen ustedes? Crucé la carretera, como normalmente, y le dije a un agente de policía, ¿puedo hacer algunos apuntes? Hoy no, me dijo. Tendrá que volver al borde de la hierba. Entonces fue cuando me di cuenta, por primera vez, de que este es un mundo diferente. Y fueron cabeza abajo 2 veces, por la fila de manifestantes. Y al volver por segunda vez, no escuché lo que el agente decía. Él sabía perfectamente que no podía oírlo, por el tremendo jaleo que armábamos con la manifestación. Teníamos equipos de todas clases, gente gritando y todo eso. A mí me pusieron las esposas con las manos atrás. Y al poco, mi hija me acompañaba en el furgón policial. Vi lo que estaba pasando e instintivamente corrí a ayudar a mi padre. ¿Os han atacado?
Ha sido el chico de la camiseta blanca, el de ahí. Me detuvieron en la confusión y me acusaron de atacar a un agente de policía. Chris y Linda fueron acusados de atacar a un agente de policía. 14 infractores identificados estaban en la petición acusados de formar el grupo instigador de la campaña de acoso contra Edo MBM. Estas personas fueron detenidas repetidamente. Esto se hizo deliberadamente para desacreditarlos y justificar la enorme cantidad de dinero que se había usado para controlar las manifestaciones. La policía de Sussex habló con la empresa y con el abogado sobre cómo debían actuar y cómo debían trabajar para reforzar la petición de prohibición y efectuar las detenciones. De manera que cuando solicitaron el mandamiento judicial dijeron, a ver, se ha detenido a varios y esta es la lista. Entonces salieron a hacer la compra para asegurarse de que conseguían la cuota de detenciones, presentarla en el juzgado y obtener su prohibición. ¿Para parar las manifestaciones? Sí, para pararlas. La ley antiacoso usada contra los manifestantes fue redactada por el jurista Timothy Lawson Cruttenden, quien también representó a Edo y fue el responsable de la estrategia del mandamiento judicial. Se presentaron acusaciones delictivas muy graves contra los manifestantes, como atacar a un agente de policía. Sí, todo eso se descartó. ¿Pero por qué fue? No lo sé. Creo que los manifestantes presentaron una demanda porque la policía no quería divulgar esos documentos. Pedíamos correos electrónicos, comunicaciones, contactos entre Lawson Cruttenden, la Edo y el inspector jefe Cox. La policía de Sussex no quería que aparecieran en el juicio las pruebas de su confabulación con Edo MBM y su nivel de implicación con la fábrica. Bueno, eso es lo que dicen los manifestantes y seguirán diciéndolo, ¿verdad? Quiero decir que la policía es siempre muy cuidadosa para actuar como árbitro. Retiraron 8 acusaciones de un tirón. Quiero entregarle esto, que es una orden judicial para que se aplique ahora únicamente a 5 acusados identificados. Gracias. Entregada. Fantástico. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? En absoluto. De acuerdo. Me gustaría darle esto. Para que no haya ninguna duda, el mandamiento que han estado aplicando 11 meses solo se aplica ahora a 5 acusados identificados. Lo sé perfectamente. Muy bien, entregada. Perdone, venga aquí. Estoy hablando con usted. Llévese esto o me lo llevo por escándalo público y arrojar basura. Váyase. Al final de todo ha salido mejor de lo que creo que cualquiera podía haber esperado. La prohibición ha fracasado totalmente. La Edo ha tenido que traer ejecutivos de Estados Unidos, contratar otro grupo de procuradores para ofrecer sustanciosos pagos en metálico a los individuos a los que acusaron. Las 35 acusaciones fueron retiradas, las manifestaciones aún continúan y si quiere unirse están todos los miércoles de 4 a 6. ¿Cómo lo llamaba la policía? Bueno, esto es lo que la policía denomina como chuletas o tarjeta del observador. Las tarjetas las usaban los equipos de inteligencia de primera línea. ¿Y tú estás ahí? Estoy aquí, sí. De hecho, estoy junto a Mark Thomas, de fama del Canal 4. Sé de casos en manifestaciones contra la guerra. Podía saber a dónde iban por el grupo de policías que iban grabándolos abiertamente y solo eran unos manifestantes. Ningún caso de violencia ni nada por el estilo. Tratamos de anticiparnos, por decirlo así, donde la vigilancia de la comunidad choca con las manifestaciones públicas. Es el equipo de inteligencia de primera línea. Los pioneros de esta forma de vigilancia tan descarada fueron los del equipo de inteligencia de primera línea, cuya misión era seguir a los manifestantes, seguir a los activistas y esperar frente a sus casas. En lugar de atrapar delincuentes, el papel de la policía es seguir a la gente por si comete algún delito. ¿Se sentiría cómodo si se le acercara a alguien con una cámara justo aquí o así de cerca? Es bastante intimidatorio, a mí me lo han hecho. ¿A qué distancia pueden llegar? Si ponían la cámara justo en la cara de todos, pues francamente no lo sé porque no estaba allí. Pero sugeriría que eso no es en absoluto lo que pretendían hacer.
Si está en un lugar público, tiene todas las papeletas, sobre todo en Londres, donde hay cámaras de vigilancia en lo alto de las farolas. Así que lo van a grabar de todas formas. En todo el mundo, la gente ha luchado para disfrutar de estos derechos básicos. En el Reino Unido hemos disfrutado de ellos durante mucho tiempo y somos demasiado complacientes. Creo que el peligro es que nos levantemos un día y sea demasiado tarde para decir, espera un momento, ¿qué pasa con el derecho a que no me espíen continuamente? Bienvenidos al mundo antiterrorista. Esto es una feria anual de seguridad y vigilancia en la que toda una industria capitaliza nuestro miedo. Cualquiera puede comprar lo último en equipos de fisgoneo de alta tecnología, incluyendo cámaras que ven a través de la ropa. Entonces tiene un arma. ¿Sí? ¿Y la ha ocultado? Sí. ¿Este es el arma? ¿Qué es? ¿Tiene un arma aquí también? No, será algún brillo, un destello, lo que se dice un destello del techo. Dice que tiene usted aquí 2 armas, ahora son 3. Tarda un poco en ajustarse. Ya. Esto es un montaje provisional. Hemos tenido 2 días para prepararlo. Aquí puede ver este punto oscuro. Esto es el arma. Podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa, no podemos decirle lo que es, pero podemos decirle que hay algo y al acercarse a la cámara podría captarlo. No, ha cogido algo, ahí está. Sí. Sí. Entonces el arma está ahí. Sí. Sorprendente. Es un arma de verdad. ¿Y tienen cámaras por todas partes? Lo que nos preocupa es la energía. ¿La privacidad no? No, se puede poner una cámara en cualquier sitio, pero necesitamos energía para que funcione. Así que tienen localizado al tipo en todo momento. Sí. Y ven todo lo que él ve. Sí. Y seguramente puedan verlo desde una cámara. Este no era un programa de vigilancia, pero este campo es más emocionante. Para ser sincero, hay más oportunidades en esto. ¿Esto permite que la policía dispare a la gente? Eso es, que le peguen un tiro. Pero al menos así dicen, no, ese no es él. ¿Hay algún sitio en el que crea que no debería haber cámaras de seguridad? Por ejemplo, si estudiantes aplicados no pudieran usar el baño porque otros estudiantes lo estuvieran quemando, probablemente recomendaría que apuntaran a los lavabos y evitaran los urinarios y los excusados. ¿Piensa que llegaremos a un punto en el que haya demasiadas cámaras o eso es sencillamente imposible? Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué iba a preocuparle? Entonces comparte la creencia de que si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Sí. ¿Nunca ha tenido nada que ocultar? Buena pregunta. Y si hay 4 millones de cámaras en Reino Unido, eso quiere decir que se necesitan 250.000 operadores. Pero ese no es el caso. ¿Ese no es el caso? No. ¿Y cuántos cree que hay? ¿El qué? ¿Operadores? No tengo ni idea. ¿Qué titulación se necesita? Ninguna en absoluto. Puede llegar y ponerse a trabajar directamente. ¿El primer día? El primer día. Puede estar ahí en el control y manejando las cámaras. Pero eso no tiene por qué ser bueno. How do we reconcile liberty with security in this new world? Let me say something to you. I don't want to live in a police state or a Big Brother society or put any of our essential freedoms in jeopardy. En 1787, un arquitecto inventó la cárcel perfecta y la llamó Panopticon. Los presos serían vistos donde quiera que estuviesen, pero nunca sabrían si estaban siendo observados. Se diseñó para controlar a los reclusos usando solo vigilancia y se consideró como el control definitivo de la mente sobre la mente. Nunca se construyó ningún panopticon, pero el legado más costoso de Tony Blair será haber convertido todo el país en una cárcel perfecta. El gobierno quiere colocar un localizador en todos los vehículos que haya en la carretera. Se conectan cámaras de vigilancia a micrófonos direccionales y a programas de reconocimiento facial para que siempre sepan dónde estamos y qué estamos haciendo. But we can make choices in spending too. And instead of wasting hundreds of millions of pounds on compulsory identity cards as the Tory right demand, let that money provide thousands of extra police officers on the beat where they can actually protect people.
Pero ahora el nuevo laborismo quiere gastar billones de nuestro dinero en carnés de identidad obligatorios. We will pursue identity cards because they're right. We think it is legitimate and right in this day and age to ask people to carry identity cards. It is the right thing to do. Dentro de unos años, se le obligará a llevar un carnet de identidad que contendrá gran cantidad de información privada que podrá almacenarse en una base de datos llamada Registro Nacional de Identidad. Cada vez que se relacione con el Estado, dejará una huella, de manera que el gobierno conocerá toda la historia de su vida. Se puede vincular con su historial médico, su historial educativo y la estructura de su ADN. Gordon Brown ya ha dicho que venderá la información a las grandes empresas, mientras que los piratas informáticos la podrán obtener gratis. Cada vez que cambies de casa habrá que notificarlo al Registro Nacional de Identidad. Si suspendes la reválida, saldrá en la base de datos. Una licencia de pesca. Si perteneces a un sindicato. Ir a la farmacia por medicamentos para la artritis. Si tienes el virus del SIDA, estará en la base de datos. Apuntar a los hijos en el colegio. Y cuando solicites un trabajo, te investigarán y te dejarán fuera. No te tendrán en consideración. Eso es el Estado policial. ¿Por qué deben tener esa información? ¿Por qué deben saber? ¿Qué quieren hacer con ella? ¿Por qué no dejan de inmiscuirse? La información que se tenga sobre usted y sus hijos se usará para evitar los delitos incluso antes de que ocurran. If we're not prepared to predict and intervene far more early, then there are children that are going to grow up in families that we know perfectly well are completely dysfunctional, and the kids a few years down the line are going to be a menace to society and actually a threat to themselves. I'm interested in how early, because a lot of the evidence suggests you need to be getting in there while the child is still in nappies, frankly. Or pre-birth, even. Pero si no tiene nada que ocultar, no hay nada que temer. El peligro que supone la gran recopilación de datos, la base de datos, es la incompetencia. Si el ordenador dice que no, en una sociedad en la que prácticamente todo lo que se hace depende de que el ordenador diga que sí, ¿qué pasa? ¿Es algo excepcional? ¿O a partir de ahí no eres una persona hasta que lo soluciones? En el pasado justificaron todas las interferencias en nuestra privacidad y en nuestra libertad. Ahora nosotros tendremos que justificar nuestra existencia e identidad ante ellos. To say if we introduce identity cards, which after all, large numbers of countries in the world have, that this is an authoritarian act, is absurd. It is truly absurd. Muchos otros países tienen carnet de identidad, pero en la mayoría de los casos fueron impuestos al pueblo por dictadores autoritarios como Napoleón. Los carnés de identidad fueron introducidos en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill lamentó arrebatarnos nuestras preciadas libertades y prometió abolirlos en cuanto acabara la guerra. Pero perdió las elecciones posteriores a la guerra y el nuevo gobierno laborista los mantuvo. La información de los carnés aumentó y la policía comenzó a pedirlos a la gente aleatoriamente. En 1950, Harry Wilcock, un hombre normal de Leeds, tomó una decisión. La policía le ordenó que mostrara su carnet de identidad, pero él se negó diciendo: «Soy liberal y estoy en contra de estas cosas». Fue detenido, pero llevó su caso hasta el Tribunal Supremo del país. Como los carnés eran tan odiados, se convirtió en un héroe nacional. El juez dictaminó que exigir un carnet de identidad a todo el mundo ha convertido a ciudadanos honrados en delincuentes. El gobierno abolió los carnés y devolvió la privacidad a la nación. En Ruanda, el gobierno colonial belga introdujo los carnés de identidad para separar a las tribus nativas de Tutsis y Hutus, según sus diferencias físicas. En 1994, el país se devoró a sí mismo cuando los Hutus atacaron sin piedad a los Tutsis. Un carnet con la palabra Tutsi podía hacer que mataran a cualquiera en un control de carretera. Como todos tenían carnés, el genocidio fue increíblemente eficiente y se perdieron casi 1 millón de vidas en solo 100 días. La policía secreta de la Alemania del Este tenía un archivo sobre cada hombre, mujer y niño, con su historia de la cuna a la tumba, que se usaba como un método de control. No pudieron informatizar estos archivos porque no poseían la tecnología. Si la hubieran tenido, se parecería al Registro Nacional de Identidad. There are distinct advantages in a national identity scheme
El hecho de que hubiera un sistema de carnés de identidad biométrico en España no evitó los atentados de Madrid. Sabemos que los terroristas tuvieron mucho cuidado de llevar el carnet de identidad. Mohamed Siddique Khan les dio su carnet a los otros 3 terroristas y se aseguró de que lo encontraran en la escena del crimen. El carnet no lleva la palabra terrorista estampada en amarillo, son solo personas. Mohamed Atta mostró un pasaporte perfectamente válido cuando subió al vuelo que más tarde estrellaría contra las Torres Gemelas. 11 de septiembre de 2001. We therefore here in Britain stand shoulder to shoulder with our American friends in this hour of tragedy. Enero de 2002, Tony Blair y George Bush son propuestos para el Premio Nobel de la Paz. ¿En serio? Abril de 2002, Tony Blair visita Texas y promete un apoyo incondicional a la invasión de Irak. 24 de septiembre de 2002, Tony Blair hace la mejor actuación de su carrera de actor. Iraq has chemical and biological weapons, which could be activated within 45 minutes. A 45 minutos del ataque, informes revelan que Saddam está listo para lanzar ataques de guerra química. Enero de 2003, se completan los preparativos para la invasión de Irak. ...10 de febrero de 2003, Blair recibe un informe secreto que le dice que entrar en guerra con Irak elevará la amenaza terrorista. Tony Blair ignoró el informe y a varios millones de manifestantes. Nunca nos habíamos manifestado, no había estado antes en una manifestación. Creo que nos han metido en una montaña rusa inesperadamente y yo no quería montarme. La guerra creará más rabia y más frustración entre los musulmanes y Occidente. El informe demostró ser acertado 2 años después, cuando 4 terroristas suicidas británicos atentaron en Londres. The kaleidoscope has been shaken. The pieces are in flux. Soon they will settle again. Before they do, let us reorder this world around us. Al día siguiente de los atentados del 7 de julio, el periódico The Sun exigió que personas potencialmente inocentes fueran encerradas en campos de internamiento. Decidieron que cada vez que ponían una bomba tenían que demostrar que actúan, que son duros. The Sun siguió exigiendo acción y Tony Blair respondió intentando anular una de nuestras libertades más antiguas. Anunció que daría a la policía autoridad para detener a una persona sin acusación durante 3 meses. Pasmoso después de lo que pasó en Irlanda. Condenas injustas en juicios con jurado. En 1974, el IRA atentó en 2 bares de Birmingham matando a 21 personas. Los 6 de Birmingham confesaron a base de torturas de la policía. Tuvieron que pasar 16 años para demostrar su inocencia. Sugerir que se puede retener a una persona para interrogarla durante 90 días es algo que aún no puedo creer que hayan hecho. Secondly, in respect to the 90 days, the reason we are putting this forward is because the police tell us that they believe such a power is necessary to prevent terrorist acts. Curiosamente, la justificación de la policía fue: tenemos un problema porque la mayoría de los acusados que detenemos se callan y gran parte del tiempo se agota mientras ellos rezan. Es muy difícil tener un periodo de tiempo aceptable con ellos. Nos da la impresión de que están a punto de contarnos algo justo cuando tenemos que soltarlos. Si los retuviéramos durante 90 días sería mucho más fácil. Básicamente hablan de minar su voluntad.
El día de la votación en la Cámara de los Comunes, DeSantis puso una víctima de un atentado en la portada e insistió en que se cambiase la ley. Utilizaron una foto del profesor John Tulloch, que resulta que es un experto en la manipulación de imágenes en los medios de comunicación. Aquí estoy y por supuesto DeSantis no me ha preguntado. DeSantis, como muchos otros tabloides, tiene una opinión populista sobre el hecho de ser para el pueblo, pero ni siquiera pueden preguntar a las personas que utilizan. Yo estaba totalmente en contra de esa ley. I'm no doubt where the country is on this. The country will think that Parliament has behaved in a deeply irresponsible way today. I've got no doubt about that at all. The ayes to the right, 291. The noes to the left, 322. Por primera vez desde su llegada al poder, Tony Blair perdía una votación en la Cámara de los Comunes. Pero aún así, consiguió aumentar la detención sin acusación hasta 28 días. We are not living in a police state. La policía está registrando una casa en el este de Londres. Han participado casi 250 agentes. Un artefacto químico listo para ser Se activado. cree que los dos detenidos son hermanos. Era tan evidente que exigía una respuesta enérgica. Unos meses después de conceder esta nueva potestad a la policía, recibieron un chivatazo anónimo sobre una fábrica de bombas en Londres. Acudieron 250 policías armados. Durante el asalto dispararon a uno de los sospechosos. Oí un bang muy fuerte y hubo un gran resplandor. Vi sangre cayéndome del pecho y luego vi el agujero que tenía. Comprendí que le habían pegado un tiro a mi hermano sin motivo. Intentaron asesinar a mi hermano. He estado en esa casa y no tiene una fábrica de bombas. Tiene un salón como otro cualquiera. Mientras los hermanos estuvieron detenidos con los nuevos plazos, comenzó una campaña de desprestigio contra ellos. Pasada una semana, los liberaron sin cargos. The raid itself, I am perfectly content, was justified, and the operation was one which was carried out extremely well by the Metropolitan Police. El próximo podría ser yo. Me da rabia, me hace comprender que no podemos fiarnos del gobierno ni de la policía. Presionada para obtener resultados, la policía inevitablemente apuntaba a las personas equivocadas. Cuanto más tiempo pueda detenerse a alguien antes de presentar una acusación, mayor será la injusticia si se cometen errores. Tu libertad es no ser detenido por las autoridades a menos que presenten una acusación contra ti. Tenemos esas libertades en este país desde hace 1000 años y ahora han sufrido un deterioro muy grave. Nos va a costar bastante trabajo recuperarlas. Does Magna Carta mean nothing to you? Did she die in vain? Gran Bretaña, 1215. Se produjo una disputa entre el rey Juan y los barones por dinero. Se llevaron al rey a una isla en el Támesis y no pudo volver hasta que firmó la Carta Magna. La parte importante es la cláusula 39. Ningún hombre libre será encarcelado excepto por el juicio legítimo de sus iguales o por la ley del país. Nadie podía ser encarcelado sin que se le acusara en un tribunal, y todos eran inocentes hasta que un jurado estimara lo contrario. Esto se llamó habeas corpus. En 1772, un capitán de barco de esclavos trajo a uno de ellos de vuelta a Inglaterra, así que unos cuáqueros solicitaron el habeas corpus. El esclavo fue llevado ante un tribunal, pero al no haber acusación, lo soltaron. El juez dictaminó que la esclavitud es tan detestable que no se puede permitir que ocurra. Años después, Gran Bretaña abolía la esclavitud totalmente. El habeas corpus se suspendió en el Reino Unido en los negros días de 1940. Los nazis estaban a un paso de la invasión y Churchill aprobó una ley que le confería la autoridad de encerrar a fascistas sin acusación. Odiaba la idea y llamó a esta potestad la base de todo gobierno totalitario. Cuando comprendió que los alemanes no podrían invadir Inglaterra, Churchill derogó la ley y los fascistas fueron liberados. En 1971, el gobierno británico intentó aplastar al IRA mediante una ley llamada internamiento. Esto significaba que el gobierno podía detener a sospechosos de terrorismo sin acusación, pero fracasó totalmente.
Se te podía encerrar sin juicio, había un juez sin jurado y ¡boom!, adentro. Fue una caza masiva de republicanos. Era una injusticia. Y la gente decía, ¿por qué tenemos que hacer esto? Lo que vamos a hacer es resistirnos. ¿Cómo? ¿Que te resistes? Pues ven a hablar conmigo. La Ley de Prevención del Terrorismo de 2005 abolió el habeas corpus. El ministro del Interior se arrogó la potestad de someter a cualquiera a arresto domiciliario sin acusación previa. Jennifer y Des son dos directoras de colegio jubiladas que ayudaron a personas que habían sido encerradas en su propia casa. Tiene la radio puesta. ¿Mulud? Está aquí, está aquí. Ese es el baño, ¿ve? Si sube la tapa del retrete, ¿puede sostener la puerta con los pies? Sí. Esto de aquí es el baño. El baño, como puede ver, está justo enfrente de la mesa en la que como, donde duermo, donde me entreno y donde cocino. Les estoy diciendo que hacen falta al menos 2 habitaciones separadas. Estoy aquí encerrado durante 15 horas y media todos los días por un periodo de tiempo ilimitado. No se me permite dejar pasar a nadie en mi casa. Tengo que firmar todos los días en una comisaría y estoy localizado. Aquí tengo el dispositivo. Y la caja del localizador está aquí. No hay límites. No hay absolutamente ningún límite. Es indefinido. También hay otra cosa que no le he enseñado. Parte de mi estado diario, que es lo peor, es que me dieron un mapa. Las 8 horas y media que paso fuera, tengo que estar pegado a este mapa, que es de la zona verde, como ve aquí. Aquí es donde estoy confinado. Una estación, segunda estación y ya está. Aquí estoy encerrado. ¿Qué pasa si se sale de esa zona? Volvería inmediatamente a la cárcel. Me volverían a mandar a la cárcel. Es parte de mi situación. ¿Quién marcó el mapa? El juez. Cogió el rotulador, lo trazó al azar y ya está. Es casi como una cárcel. Es peor que la cárcel, porque puedes ver tu libertad al otro lado de la ventana, pero no puedes salir. Me han destrozado la vida. Mulud fue detenido por primera vez en 2002. La reciente detención de sospechosos argelinos aquí y en otro país de Europa es el resultado de una cooperación sin precedentes entre Gran Bretaña, Francia y Argelia. Esta cooperación consistió en pasar a la policía británica información obtenida mediante la tortura. Decía que Mulud y otros 8 hombres habían estado fabricando ricina, un veneno letal, en un piso de Wood Green. Todos fueron detenidos y el piso asaltado. La policía tomó todas las precauciones ya que encontraron un puñado de huesos de cereza, un molinillo de café y un bote de Nivea. Estos peligrosos materiales se enviaron al laboratorio para analizarlos. Pero antes de llegar los resultados, As the arrests that were made earlier today show, this danger is present and real and with us now, and its potential is huge. A lo que menos publicidad se dio fue al hecho de que, al fin y al cabo, no había ninguna ricina. Pero este detalle no impidió que el caso de Mulud se presentara como una razón para invadir Irak. El presidente de los Estados Unidos y el primer ministro del Reino Unido. It's my honor to welcome Tony Blair back to the White House. Recently, Tony Blair's government routed out a poison plot. It should say to the people of Great Britain there is a present danger. That weapons of mass destruction are a danger to people who love freedom. We know that these terrorist networks would use any means they can to cause maximum death and destruction. I want to congratulate you on your fabulous job of using your intelligence and your law enforcement to protect the people of Great Britain. Pero en las Naciones Unidas, Colin Powell se dejó llevar un poco. The network is teaching its operatives how to produce ricin. Less than a pinch of ricin in your food, and death comes within 72 hours. It is fatal. Y así entramos en guerra. En Inglaterra, Mulud seguía esperando el juicio en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh. Todo el tiempo durante estos 2 años y medio me he sentido un terrorista convicto. A finales de 2004, aún sin ricina, comenzó por fin el juicio. Algunos miembros del jurado se han ofrecido a hablar con la condición de que no se revelen sus identidades.
Yo esperaba de forma bastante receptiva que la Fiscalía nos facilitara algunas pruebas reales de esto. Y no aparecieron nunca, jamás llegaron. El día en que la Fiscalía cerró el caso, recuerdo que estaba sentada con la boca abierta y pensando que no podía creer lo que estos tipos estaban haciendo. Eran inocentes. Los declararon inocentes a los 4. Solo uno fue condenado. Y a los 4 los absolvieron. No dijeron que estuviera implicado, solo era molesto. Sí, pero los otros 4 fueron absueltos y desestimaron el caso. Pasaron unos meses tras la absolución y el gobierno lo volvió a detener. 2 meses después de los atentados de julio, vinieron a detenerme de nuevo diciendo que era porque estaba implicado en el caso de la ricina. Por tanto, era una amenaza a la seguridad nacional y el Ministerio del Interior tenía derecho a deportarme, aunque me absolvieron por lo de la ricina. La susodicha ricina nunca existió. ¿Te ha dicho que lo volvieron a detener? Me han dicho que llegaron a las 4 de la mañana 30 policías. Primero entraron en el bajo y dieron un susto terrible a una madre con 2 niños. ¿Entraron en el piso que no era? Sí. Escudos y, ya sabe, máscaras, armas, linternas, de todo. Tiraron mi puerta y... Le pusieron las manos así y uno de ellos lo cogió de la muñeca y lo tiró al suelo. Y los demás entraron y se lo llevaron al salón. Me tiraron al suelo, saltaron sobre mí, sobre mi espalda. No podía respirar. Tenía 8 encima de mi espalda. Si hubieran creído que era una amenaza para la seguridad o que existía riesgo de fuga, ¿lo habrían dejado libre todo el mes de agosto? Se equivocaron y creo que no quieren admitirlo. Sí. Pero tú lo sabes, ¿no? No. Que no había ricina. Durante 23 años, ningún ministro británico ha ido a Argelia, porque el régimen era terrible. Entonces ocurre el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, y Argelia se convierte en parte de la coalición. Eso significa que inmediatamente es un régimen aceptable, así que los que se oponen a él son terroristas. Mulud había huido para librarse del servicio militar. Nuestro gobierno estaba pensando seriamente en deportarlo para que se enfrentara, por decirlo suavemente, a un futuro incierto y más probablemente a la tortura, la desaparición y posiblemente la muerte. Debido al error judicial, estos 3 miembros del jurado ayudan a Mulud y se reúnen con él regularmente. Creo que lo que le debemos a Mulud al final de todo esto es la opción de hacer lo que quiera con su vida. Porque, nos guste o no, el Reino Unido le ha quitado sus opciones y no tiene un futuro que pueda ver. No hay luz al final del túnel. Es solo para presionarme, para que mientras permanezca en el Reino Unido, nunca sienta que tengo una vida y que estoy creciendo. Que sienta que me han destrozado la vida. Nunca recuperaré estos años. ¿Qué creen que va a pasar con Mulud? Preferimos no pensar. Sí, nos deprimimos. Aunque un jurado lo declaró inocente, el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación siempre han mantenido que es culpable. Estuvimos muy cerca del desastre. No había un objetivo específico, comprensible e identificado. La guerra contra el terrorismo tenía muy ocupado a David Blunkett. En 2003 tuvo que volar a Estados Unidos para firmar un tratado de extradición que ponía a la libertad de la gente a merced de la justicia norteamericana. At this very particular time in the collaboration of the US and the United Kingdom in countering those who would put us at risk. En mi opinión, nunca ha habido una negligencia más grosera del deber de un gobierno para con sus ciudadanos que con esta ley. En materia de justicia penal, nos ha convertido en el Estado número 51 de Estados Unidos.
Tony Blair ha rechazado las exigencias de renegociar los acuerdos de extradición de Reino Unido con Estados Unidos. Giles Darby, David Birmingham y Gary Mulgrew han sido entregados a las autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Gatwick esta mañana. Se prevé que aterricen en Houston, donde están acusados de un fraude multimillonario. Los conocidos como los 3 de NatWest han sido extraditados de Gran Bretaña a Texas. Ahora están en el juzgado detrás de mí, tomándoles las huellas, fotografiándolos, y será ahí donde pasarán su primera noche entre rejas. Básicamente somos gente antipática. Es banqueros que hemos ganado mucho dinero con un contrato, lo que parece muy sospechoso. No tengo ni idea de lo que ha hecho o ha dejado de hacer. El supuesto delito ha tenido lugar en este país, contra los intereses del Banco NatWest del Reino Unido. Pero las autoridades británicas, la Fiscalía y NatWest no quieren hacer nada contra él. Estados Unidos es quien ha encontrado una implicación marginal en el asunto de Enron. Quieren extraditarlo sin aportar ninguna prueba. Ha sido supersuccionado magnéticamente por Estados Unidos. Si podemos ir nosotros, puede ir cualquiera. Si perdemos el caso y no se cambia esta ley, se abrirán las compuertas. Somos los que hemos mantenido esta lucha contra el gobierno. Pero David perdió esa lucha en junio de 2006, cuando se rechazaron sus recursos y se puso fecha al vuelo de los 3 de NatWest a Texas. Parece que la ley permite que los seres humanos sean enviados como sacos de zanahorias desde este país, donde viven, donde tienen a sus familias. Y hay abogados y ayuda al otro lado del mundo, sin siquiera la necesidad de que como mínimo se les abra una causa aquí, en el Reino Unido. ¿Cómo lo han tomado Emma y los niños? Con los niños ha sido mucho mejor de lo que yo me esperaba. Jemima, que tiene 8 años, se lo ha tomado muy bien. Lo comprendió inmediatamente. Creo que algún día será abogada, Dios no lo quiera. Dijo solamente, bueno, qué tontería, ¿por qué no pueden hacer el juicio aquí? A Freddie, que tiene 7 años, le ha resultado más difícil. Archie, que tiene 4 años, no sabe de qué va la cosa. Algún día se dará cuenta. Y Emma ha sido asombrosa. Sin duda me he casado con la mujer apropiada. Llegaste a la comisaría y era como un manicomio, con todo el mundo tropezando y pisándose unos a otros. ¿Qué te pareció aquello? Era como si no estuviera allí. Puede que mi cuerpo estuviera, pero sin duda mi mente no. Volví a casa, encendí el televisor y obviamente estaban emitiendo lo que había pasado por la mañana. Y pensé, jo, no parecía que esa fuera yo. Pensaba, lo único que pensaba es que era horrible. Hoy es un día triste para vosotros porque supongo que la mayoría sois británicos y hoy os ha defraudado vuestro propio gobierno. Es difícil que los sospechosos extraditados salgan bajo fianza en Estados Unidos, ya que se considera que existe riesgo de fuga. Pero debido a la tormenta mediática, David, Giles y Gary fueron liberados bajo fianza con condiciones muy restrictivas y siguen en Texas esperando juicio. ¿Cómo es estar casada con un criminal? Iba a celebrar mi 40 cumpleaños en agosto, pero evidentemente se canceló y acabé yendo a Houston a ver a David esa semana. Una amiga me dijo que estaba segura de que nunca se me habría ocurrido pensar que pasaría mi 40 cumpleaños en Houston con un hombre con localizador. No hay ningún otro país en el mundo que extradite a sus propios ciudadanos a un país extranjero sin una causa previa. Eso es lo principal. Sí, la extradición está bien cuando está justificada. Junto con los 3 de NatWest, las siguientes personas han sido o van a ser extraditadas a Estados Unidos sin pruebas. And I know it's hard on America. And in some small corner of this vast country out in Nevada or Idaho or these places I've never been to but always wanted to go, out there's a guy getting on with his life, minding his own business, saying to you, the political leaders of this country, why me? And why us? And why America? And the only answer is, because destiny put you in this place in history, in this moment in time, and the task is yours to do. You're not going to be alone. We will be with you in this fight for liberty. Tony Blair tendría su ansiado lugar en los libros de historia.
pero sería como el primer ministro británico que ayudó a destruir la única libertad que se suponía que no era negociable. Volví ayer de Guantánamo. Tienen una silla que llaman silla de la tortura, a la que atan a la gente, personas que hacen huelgas de hambre pacíficas y no violentas. Los atan con correas y les introducen un tubo por la nariz 2 veces al día de más de 1 metro de largo. Los alimentan a la fuerza y luego se los sacan de la nariz. Hay muchas cosas peores que esa. Estas personas no son considerados prisioneros ni son tratados como trataríamos a un prisionero militar. ¿No se les considera prisioneros? No, señor. ¿Y qué es estar encerrado 1 año y medio? Una persona detenida, señor. ¿Eso es una categoría diferente de ser un prisionero? Sí, señor. ¿Es mejor que ser un prisionero? Sí, señor, en lo que respecta al trato, señor. Sí, señor, yo diría que lo es. Un prisionero es alguien hallado culpable de un delito y sentenciado. Estas personas que están aquí no son más que meros detenidos, y estamos obteniendo información. Me escupieron, me insultaron, me dieron patadas y puñetazos, me arrastraron desnudo, me hicieron fotos y tenían perros que nos ladraban. Veía el mismo proceso de humillación llevado a cabo contra otros detenidos. Es espantoso que se permita que dure tanto tiempo. Hemos visto a unas 750 personas retenidas en Guantánamo. Hemos oído hablar de las huelgas de hambre, de la alimentación forzosa y sabemos que ha habido suicidios. ¿Dónde estaba cuando sucedió el 11S? Estaba en Afganistán, donde me había mudado con mi mujer y mis hijos, trabajando en un proyecto para construir una escuela para chicas y pozos en las regiones desérticas del noroeste. Fui a Pakistán, donde tengo familia y parientes. Llamaron a la puerta a las 12 en punto de la noche del 31 de enero de 2002. Abrí y me encontré con unos pakistaníes, no sé quiénes eran, quizá policías, apuntándome con un arma. Me pusieron una capucha en la cabeza y justo antes de hacerlo, los vi dirigirse a mi habitación, donde estaban durmiendo los niños. Los americanos ofrecían recompensas de $5.000 por cabeza, así que mucha gente fue entregada de esta manera. Me retuvieron allí un par de semanas. En la primera ocasión estuvo presente el servicio de inteligencia británico. Y después nos retuvieron literalmente, y no exagero cuando lo digo, literalmente como animales en un corral, hasta que me trasladaron a otra instalación, que era Bagra, la base aérea de Estados Unidos, donde tenían un centro de detención específicamente para duros métodos de interrogatorio. Pero aún peor que eso fue tener los gritos de una mujer en la habitación de al lado, porque en ese momento, como no sabía lo que le había pasado a mi mujer, creía que era ella la que gritaba. ¿Cuánto tiempo estuvo en Bagra? Aproximadamente 10 meses, después de los cuales me trasladaron a Guantánamo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Guantánamo? Creo que fue un total de 2 años. ¿Hay un proceso gradual para obtener información? ¿Cuál es su cometido? No podemos hablar de cuestiones sobre los interrogatorios, no es algo de lo que podamos hablar. Cuando se producen los interrogatorios, ¿por cuánto tiempo sacan a los hombres y con qué frecuencia? Depende de cuánto tiempo... Basta. No podemos hablar de nada relacionado con los interrogatorios. Ya veo. ¿Dónde estaba el primer ministro británico mientras Moissan era torturado por el ejército de Estados Unidos? Good afternoon. Tony Blair is a leader of conviction, of passion, of moral clarity, and eloquence. He is a true friend of the American people. The United Kingdom has produced some of the world's most distinguished statesmen, and I'm proud to be standing with one of them today. I would like to pay tribute to your leadership in these difficult times. Because ever since September the 11th, the task of leadership
has been an arduous one. And I believe that you have fulfilled it with tremendous conviction, determination and courage. Thank you, sir. What happens now in Guantanamo Bay to the people detained there, particularly whether there's any chance that the President will return the British citizens to face... Well, the only thing I know for certain is that these are bad people. And we look forward to working closely with the Blair government to deal with the issue. Hay imágenes del presidente Bush hablando de la importancia de conseguir la información adecuada de individuos que él describe como criminales en Guantánamo. Y en muchas de esas imágenes está el señor Blair a su lado, en silencio. El padre de Moissan también fue a Washington, pero para hacer campaña por la liberación de su hijo. Lo que creo que finalmente ocasionó mi liberación fue la vergüenza que sintió este gobierno, gracias a la presión de mi padre y de otros grupos que hacían campaña apoyándolo. Pero a mí me parecía que para cada cosa que los estadounidenses se sentían justificados a hacer, tenían a los británicos detrás, dándoles palmaditas en la espalda. Put your hands on your head, reach. Shuffle, shuffle to the left, move. You do the monkey spot and then squat. You shackle, shuffle back again. At this exclusive little venue, halal is always on the menu. Free toiletries and what is more, an addition of Gideon's flora. Oh, heck, did I forget to mention, we're busy building an extension where every wish will be respected as you are lethally injected. At the club X-ray. Shuffle, shuffle to the right. Shuffle, shuffle, shuffle. Esta fábrica de Birmingham llamada Hyatt's hace un negocio enorme vendiendo grilletes a la prisión de Guantánamo. Ayer fue el 5º aniversario de Guantánamo. Pero claro, este año se celebra el 200 aniversario de la abolición del comercio de esclavos. Y por supuesto, Hyatt's hacía lo que se conocía como collarines de negros para el tráfico de esclavos. Si William Wilberforce estuviera vivo hoy, estaría aquí, bailando la canción de los grilletes, diciendo que esto es escandaloso. Es una vergüenza para este país que seamos cómplices de la tortura y que apoyemos a la industria británica para que se beneficie de la tortura de sus ciudadanos. Por eso estamos hoy aquí. Porque en el siglo XXI, personas como Omar de Galles, cuyo hermano está hoy aquí, han sido secuestradas y enviadas a Guantánamo sin ser acusadas de ningún delito. Muchas gracias. Hace ya 5 años que mi hermano está secuestrado en la bahía de Guantánamo, sin ninguna acusación y ningún derecho legal a defenderse. Omar de Gais procede de Libia. Su padre fue torturado y asesinado por Gaddafi en 1980. Por suerte, la familia escapó 6 años después y naturalmente vino a Gran Bretaña, convirtiéndose en refugiados en este país. Estaban muy agradecidos por facilitarles esta protección. Omar quería estar aquí porque quería estudiar Derecho. Tenía muchísimo interés en la justicia y no creía que en Libia se pudiera estudiar Derecho. Ahora, por desgracia, después de 25 años, estamos viendo cómo se revisa la historia. Omar está en Guantánamo. Estados Unidos y Gran Bretaña quieren devolverlo a Libia porque tras la guerra de Irak, Bush y Blair dicen que Gaddafi es ahora miembro del bloque democrático. Por amor de Dios, como si alguien se lo creyera. Los libios fueron a Guantánamo. Lo miraron a los ojos y uno de ellos le dijo: "No tienes problemas con los americanos, los tienes con nosotros". Y continuó: "No podemos hacerte nada aquí en Guantánamo, pero cuando vuelvas a Libia yo personalmente voy a matarte". Esto es una cita de uno de los libios y es muy triste para la familia de Omar. Si son culpables, deben llevarlos a juicio. Y si no, que los suelten. Tienen que soltarlos. Lo que le preocupaba más era también que el equipo médico estuviera participando en la tortura. Ellos sabían realmente la debilidad que padecían los detenidos. I know colleagues may not necessarily agree with the approach of the United States, but I say that it is understandable that they have taken the action that they have. But I do not think the United States is being unreasonable. Todos los días tengo un sueño, cada noche.
Oigo su voz y todo lo veo en mi sueño. Pero cuando abro los ojos no encuentro nada. Está muy lejos de mí, en un lugar donde no puedo verlo, hablar con él, ni nada. Los presos de Guantánamo representan el 4%, solo el 4% de los prisioneros que los estadounidenses mantienen en detención secreta en todo el mundo. También vemos lo que los estadounidenses llaman entrega extraordinaria, que es cuando las personas son trasladadas desde países donde no se aplica la tortura a otros muchos países donde se aplica para ser interrogados. Render, la línea de bajo coste definitiva. Hemos llevado a miles de afortunados viajeros por todo el mundo en nuestros lujosos reactores de la corriente del Golfo. Nuestras rutas incluyen todos los sitios de interés para la tortura del mundo. Haremos escala para repostar en los aeropuertos de Prestwick y Manchester. Aunque contravenga la legislación internacional, el gobierno británico hará la vista gorda para que su viaje no tenga retrasos. Lamentamos anunciarle que no podrá ver la película porque llevará una bolsa en la cabeza. Por su seguridad, se esposará a los pasajeros y estarán inmovilizados todo el vuelo. Al llegar a su destino final, los entregaremos rápidamente a sus anfitriones para pasar unas vacaciones llenas de actividades. ¿Por qué torturar a la gente en casa si es más barato en el extranjero? Render, reduciendo el coste de morir. La ley internacional deja meridianamente claro que si colabora con la tortura, la facilita o incluso si hace la vista gorda, un Estado es responsable de connivencia y complicidad para torturar. Por ejemplo, en Siria, donde tienen un aparato llamado silla alemana, que estira la columna del prisionero, a veces hasta que se rompe. Y Uzbekistán, donde hierven vivos a los presos. En Egipto, donde dan descargas eléctricas. Marruecos, donde los cortan con botellas rotas. Todo esto fue detallado por los propios Estados Unidos al mismo tiempo que enviaban a personas a estos sitios. He trabajado con los registros de los vuelos de los aviones de la CIA y lo que demuestran es que realmente hubo vuelos a Egipto, a Uzbekistán y a Marruecos. Stephen Gray ha publicado pruebas de que los vuelos de tortura de la CIA solían repostar en aeropuertos británicos. Cualquier cosa que haga la CIA en Europa se hace siempre colaborando con los gobiernos europeos. There is no evidence that I know of that any of these 200 flights have been used for rendition. There simply is no truth in the claims. There is no evidence to suggest any of them fit into that category. As we said often enough, we have no evidence of that to which you're referring. To deny it? Well, I'm just saying we have no evidence. If you ask me to prove a negative, we've got no evidence. Thank you. Are the CIA cooperating with your letter? Good. I think that's all you have time for now. Thank you very much. Thank you. No basta con decir que no hay pruebas. Tienes que ir a buscarlas. ¿Y nuestro gobierno lo ha hecho? No. Si aparecen pruebas de que el primer ministro conocía o debía conocer este tipo de actividad, entonces está expuesto a una posible acusación penal por complicidad con la tortura. Si se tortura a la gente, esta confiesa lo que sea, se lo inventan, aceptan lo que se les dice. Entonces, ¿cómo se les ha ocurrido a nuestros líderes que se puede conseguir buena información con la tortura? Ahí lo tienen, información fiable obtenida con la tortura. No se puede hablar de valores democráticos. No puedes decir que los difundes por todo el globo si el método para difundirlos es la tortura. Riz Ahmed es un actor que participó en la película Camino a Guantánamo. La vida imitó al arte cuando Riz volvió del Festival de Cine de Berlín y fue detenido por terrorista en el aeropuerto de Luton. Sabían que yo era actor en esta película y que había estado viajando por esa razón. El tipo que me hizo una llave en la muñeca y me quitó el teléfono se sentó en una mesa muy cerca de mí e hizo como si lo examinara. Me llamaba cabroncete. Esto es gracioso. Al final, cuando me devolvieron el teléfono, habían cambiado el idioma de inglés a danés.
Así que ni siquiera lo estaba examinando. Solo estaba pulsando las teclas al azar para tomarme el pelo. Este incidente me inspiró para componer esta canción, el blues de después del 11S. Shave your beard if you're brown, and you best salute the crown. Or do you like Brazilians and shoot your ass now? Post 9/11 policy might seem harsh, but it's the terrorists' fault. We got ID cards and a congestion charge, and they're extending far. And electronic tags on the chav children's arms. Of course we need Belmarsh for 28 days. They're all suspects, so literally be watching your back. I farted and got arrested for a chemical attack. Drop some litter on the street. Estamos permitiendo que ganen al avivar este clima de miedo. No tenemos leyes que nos prohíban que hagamos estas cosas. Pero hay una especie de nuevos parámetros tácitos en los que la gente se siente obligada a actuar. Puede ser mi familia diciendo, no deberías decir por ahí que la sección especial te ha maltratado. O los locutores de radio diciendo, me encanta este tema, pero me echarían si lo pusiera. If BBC don't want it, I'll send it to Al Jazeera. Everybody do the post 9/11 dance. Look scared, shake your ass when the bombs go blast. Everybody shake your post 9/11 thong. So the dossier was wrong. Jackson will rip a bomb. Sing a song, sing along. Bush and Blair in the tree. K-I-L-L-I. It takes presumably 6 months or so to choose a successor, and any 6 months? Well, I mean, you presumably got to have some kind of contest inside the party and so forth. No, I really don't think there's any great problem with this. Look, at some point in time, there's going to be a leadership election in the Labour Party unless I stay for eternity. Tony Blair renunció oficialmente como primer ministro británico en verano de 2007. En solo 10 años logró desmantelar nuestras libertades básicas. ¿Cuáles creen que son las posibilidades de que nos las devuelvan? You can walk my path. You can wear my shoes. I believe we need to be realistic that the new terrorist threat, which is multi-continental in reach and multi-dimensional in its operation, has changed the rules of the game. But I believe that if the evidence shows it necessary to go beyond 28 days, we should indeed be prepared to do so. How we protect people's liberty has to change to meet new security needs. Nadie sabe quién va a cruzar la puerta de Downing Street en los próximos 20 años, pero quien quiera que sea va a heredar el control que se ejerce sobre nosotros y que Blair nos ha dejado. Las libertades civiles son nuestra protección contra la injusticia del propio gobierno. Una vez que los políticos nos las han arrebatado, podrían pasar generaciones antes de recuperarlas. Entretanto, el Reino Unido podría convertirse en un país de control autoritario en el que nadie esté a salvo. ¿A quién hay que culpar de este aparente estado permanente de miedo? ¿Al gobierno? ¿A la policía? ¿A los medios de comunicación? ¿A nosotros? Somos los pesos y los contrapesos. Somos el proceso democrático. Deberíamos empezar a comportarnos como lo que somos. Si no eres una apasionada de los derechos humanos, como yo, a la mayoría de la gente no le parece peligroso hasta que sufre la injusticia. Me parece interesante porque me está haciendo estas preguntas cuando ha habido un proceso muy interesante en la Cámara de los Lores hoy. Se trataba de un caso de un autobús lleno de mujeres que iban a Gloucestershire a protestar contra la guerra. No se les permitió entrar alegando una imaginaria alteración del orden público. Sellaron el autobús para que no pudieran bajar y lo mandaron de vuelta a Londres. La mayoría de los ocupantes de los autobuses estamos indignados por lo que ha pasado y sabíamos que la policía no tenía derecho a hacer esto. No querían que ningún conflicto recalcara lo que está pasando en la base. El ejército de Estados Unidos estaba dispuesto a abrir fuego contra los manifestantes si hubieran traspasado la valla. Los manifestantes de Fairford llevan 3 años luchando por su causa. La policía les ha ganado en todos los juzgados, pero acaban de oír el fallo de la Cámara de los Lores. Hemos ganado.
Los lores han dictaminado que no debían habernos impedido manifestarnos a causa de un pretexto tan débil. Una de las libertades básicas que he estado defendiendo hoy era el derecho a protestar. Si se permite que la policía actúe de esta manera, habrá personas que no quieran manifestarse. Gente que quizá no está tan comprometida o para quien protestar no sea necesariamente una forma de vida. Conmigo iban unos amigos para los que era su primera manifestación y sé que no han vuelto a ir a ninguna. Sin duda, este fallo animará a la gente a que proteste. El Estado se equivoca al responder a protestas pacíficas. Seguramente eso te va a motivar para salir, para ser un ciudadano. ¿Tienes voz? Now the working classes are obsolete. Take our lessons! Take our lessons! Take our lessons! So let them all kill each other and get it made overseas. That's the word, don't you know? From the guys that's running the show. Let's be perfectly clear, boys and girls. Oh, cunts are still running the world. Cunts are still running the world. Oh, yeah. Estos son los premios políticos de Channel 4 de 2007. Estoy encantado con la persona que lo ha ganado, porque es Brian Howe, el activista por la paz. Ahora, dado que soy una persona inspiradora, inspiraos. We'll feed your children on crayfish and lobster tails. Find a school near. Muchas gracias por venir. Tendremos otra el mes que viene. Luego hablaré con vosotros. Nos vemos. Muy bien, Brian. ¿Por qué no se investiga el 7J y leyes basura a la papelera? Paz. Queremos paz. Perfectly natural. Do you think that I'm some kind of dummy? It's the ideal way to order the world. Fuck the morals, does it make any money? And if you don't like it, then leave. Or use your right. Leopardos contra las manchas, concienciación del melanoma. Por favor, traigan a sus parlamentarios muertos. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad. Thomas Jefferson. Una mujer me preguntó qué íbamos a hacer cuando nos dijeran que empezaría la guerra. Ella dijo que escribiéramos una carta a Tony Blair. Le dije, sí, escríbesela, envuelve una piedra con ella y tírasela a la ventana.